Dios está aquí, Amén. tan cierto como el aire que respiramos. Y damos las gracias a nuestro Dios porque nos permite también estar aquí a nosotros, los hermanos, juntos, en armonía para escuchar y estudiar una porción de su Santa Escritura. Amén. Bueno, el día de hoy empezamos un nuevo libro. El libro de Tito es el que vamos a ver a partir de hoy, una vez al mes, ¿verdad, hermano? Vamos a ver el libro de Tito y esperamos acabarlo. Muy rápido porque es un libro corto. Y podemos ver el título. ¿Qué dice el título? El título de Pablo. A Tito. Sobre todo, hermanos, porque no me quiero estar molestando, que no saben las preguntas, ¿verdad? De la introducción. Aquí ya vieron y apúntenle qué es lo que estamos viendo. El libro de Tito. ¿Y quién escribió el libro de Tito? El apóstol Pablo Y ahí empezamos, hermanos. en Corintios. Ahí empezamos, entonces. Y mi nombre es José Manuel Gil, José. Nací un 18 de marzo y como salí el 19 del hospital, me pusieron Manuel por mi papá y José porque salí el día de los sucesos. Mi nombre es José Manuel Gil, para que no se los olvide. Y como si fuéramos a empezar, hace como 2 años que empecé a dar clases, los últimos 6 meses, hermanos. Usted, hermano, acá voy a ser porque los varones necesitamos llamar la atención. Usted, hermano, ¿cuántos libros ha leído en los últimos 6 meses? Respóndanme, por favor. Hermano, pero falta especificar de qué tipo. De cualquiera, obviamente, preferiblemente de la Biblia, ¿verdad? En la Biblia, pues hemos leído varios, ¿verdad? Gálatas, Génesis. Muy bien. En los últimos 6 meses, al menos, hemos leído uno, Romanos. porque terminamos el libro de Gálatas, ¿verdad? Entonces, la respuesta que espero de ustedes, al menos, es 1. ¿Sí? Yo leí de enero para acá de Mateo y ahorita voy en la segunda de Pedro. Muy bien, ya se va a acabar todo el Nuevo Testamento. Todo el Nuevo Testamento. Es una costumbre, hermanos. Yo sé que a veces hacer nuevas costumbres es difícil, pero podemos buscar tiempo para leer. ¿Sí? Y hace 6 meses yo les daba libros, opciones, y los invitaba a estudiar, ¿verdad? Hace 2 años. Pero ahora vamos a cambiar un poquito. Ya se los voy a dejar de tener. Antes yo los dejaba, si querían, si pueden, si quisiesen ustedes, si tuvieran la voluntad de abrir la Biblia y leer, léanos. Ahora se los vamos a pedir de tarea, pues para que se vayan preparando, hermanos. Y el primer libro que vamos a pedir que lean en este mes, Tito. no, Tito vamos a tardar como unos 6 meses en leerlo, en acabarlo aquí, ¿verdad? Usted lo puede leer rápido en 15 minutos en su casa. Vamos a pedir Jonás. Jonás, es una historia. Si fueron a la escuela y les gustó la materia de historia, es una historia y son 2 horitas. Ya no lo sabemos, ¿no? Muy bien. Hasta clases de niña han dado muchas mujeres, ¿verdad? Sobre Jonás. Pero ahora vamos a decir la lectura completa, ¿verdad? Versículo por versículo por versículo. Y obviamente, pues ya una vez que leamos eso, pues las preguntas, ¿verdad? Veremos el próximo mes qué preguntas hacemos de Jonás. ¿Sí? Está en el Antiguo Testamento, en los profetas menores, el libro de Jonás. ¿Sí quedó claro, hermanos? El próximo mes debemos de tener todos leídos el libro de Jonás. Es una historia muy bonita. Vamos a leerla, a lo mejor no vamos a entender muchas cosas, a lo mejor no vamos a saber el mensaje completo, ¿verdad? Pero aquí, ya sabiendo de lo que dice, uno le van a dar luz y por qué esto, y por qué esto, y por qué esto. O sea, es un principio. Y de ahí ya empezamos a estudiar y a escudriñar la escritura, no nomás a leerla, a escudriñar. Bueno, eso rápidamente, eso fue
Nuestro propósito es, al menos en estos 6 meses, leer al menos 2, ¿verdad? Que es Tito y esperemos que Jonás u otros más. Si la lectura ya se nos vuelve un hábito. Y como toda clase, y en el caso de los libros, empezamos con la introducción, ¿verdad? Y los que han llevado las clases, ¿verdad?, de las predicaciones, lo primero que va en la clase pues, es la introducción. Y cuando vamos a leer un libro son los antecedentes. Y en este caso es un poquito raro porque vamos a hablar de Tito, pero no vamos a ver el libro de Tito. Vamos a ver de otras cosas de Tito. El día de hoy, ¿verdad?, en los antecedentes, vamos a hablar de Tito. ¿Quién fue Tito? ¿Qué hizo Tito? Y eso no necesariamente quién en el libro, ¿verdad? Así es, ya el hermano se está adelantando, es de los hermanos adelantados. ¿Y qué más podemos decir de los antecedentes? Tito era griego y su mamá era judía. Ya vamos a ver. Ya van las preguntas. ¿Sí, hermano? Para Pablo, Tito representaba en una forma espiritual un hijo en la fe. Muy bien, muy bien. Era su ayudante. El apóstol Pablo nos mandaba cuando había muchos problemas en las iglesias. Él mandaba a Tito para que designara ancianos, predicadores. Era su brazo derecho. Él lo miraba como un hijo. Hijo de la fe. Muy bien. ¿Qué más sabemos de Tito, hermanos? Era contemporáneo de Timoteo. Hermano, Tito no fue circuncidado. Muy Por el bien. apóstol Pablo. Los dos eran jóvenes. Eran personas jóvenes. Era de 18 años, 20 años en aquel tiempo. Iniciaba su apostolado de 18 a 20 años con el apóstol Juan. Y a los dos, Timoteo y Tito y Onésimo les llama hijos. Ok. Aunque- Onésimo ahí. Aunque al joven a la edad de 30 años se le consideraba joven maduro, según la ley judía. De acuerdo a los judíos. Sí, ¿Qué más sabemos? la mayoría de los apóstoles fueron llamados hasta los 30 años para abajo. De 18 a 20 años, 30 años. Y Juan por eso fue el Suromada, que era el más joven. Juan era el más joven que vivió 90 años. Muy bien, sí sabemos bastante de Tito. Y apúntale, hermanos. Bueno, ahora sí empiecen a apuntar porque ya vimos la primera pregunta, ¿verdad? Bueno, ahí ya son dos, vimos quién escribió la carta y a quién está dirigida. Apúntenle muy bien porque quiero puros 10 el próximo mes. En el año 55. Estudio de Tito. ¿En qué división de la Biblia está Tito, hermanos? En el Nuevo Testamento. Nuevo Testamento, muy bien. Bueno, esa es la división grande y la subdivisión. ¿En qué subdivisión está? Después de las cartas paulinas. Está en cartas pobres. Cartas paulinas. Y así, hermanos, aquí esto es de clase de jóvenes. De hecho, mi selección de clase estaba entre si daba ¿qué dice la Biblia? O Tito. Y esto es para un recién convertido o un cristiano que no lo sabe, es algo que debe de saber. Obviamente, los libros del Antiguo Testamento y los libros del Nuevo Testamento. ¿Cómo se dividen los libros del Nuevo Testamento? El Evangelio, historia de la iglesia, epístolas paulinas, y dentro de las 12 epístolas paulinas está Tito. Apúntenlo. ¿En qué división de la Biblia está Tito? Cartas paulinas. En el Nuevo Testamento, en las cartas paulinas. Y esto es material desde jóvenes y niños que se acercan todos los libros de la Biblia y todas sus divisiones. Es algo que debemos de, como maestros, enseñar a los niños y a los jóvenes. Respuesta de epístolas paulinas. Y ahora sí, hermanos, ¿qué me pueden decir de Timoteo? Rápidamente, ¿verdad? Porque no vamos a hablar de Timoteo. También era un auxiliar del apóstol Pablo. También era hijo. Ayudante que llevaba las cartas, hermana. Excelente. Ese fue ¿Cuál carta llevó, hermano? ¿Cuál cartas recuerda que haya llevado? Bien, hermano. ¿Recuerda alguna que haya llevado? Una que ya vimos, hermano, llevó la carta a los tesalonicenses. A la iglesia de los tesalonicenses. Sí.
Era un mensajero. ¿Qué más sabemos de Timoteo? Yo estaba pensando que fue el que envió a Roma, ¿no? También, por las cartas. Porque Pablo estaba encarcelado y tuvo que mandar a Roma las cartas que hizo a los romanos. No lo sé, no lo tengo idea. En los 3 viajes de Pablo. Pero sí era un mensajero. También eran ministros. También eran ministros. ¿Ministros? Eran predicadores de la palabra. Y él empezó derecho. Predicamos. Timoteo, Sí, Timoteo, que lo menciona, ¿verdad? Que cómo debía ser que no tuviera miedo. Te dejaba que corrija los deficientes y todo eso. O sea, era un predicador. Ese es Timoteo, ¿verdad? Estamos hablando de Timoteo. Nos exhorta, hermano, él también para que nosotros seamos fuertes, y que dice que también que no seamos de un espíritu de cobardía, Así sino es. de un dominio. Esfuérzate y sé valiente. Fue lo que le dijo Pablo a Timoteo, ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente. Muy bien, papás. Él desde que estaba joven ya tenía mucho conocimiento porque empezó desde chiquito. Sí, hermano, ¿por qué tenía conocimiento Timoteo, hermano? Porque su familia le enseñó. Su familia. ¿Y qué parte de su familia? La suegra. ¿Ah? Su madre era. Su madre y su abuela eran judías. ¿Tienen el nombre, hermano? ¿Cuáles son sus nombres? Loida y Eunice son las mamás, la mamá y la abuela de Timoteo. ¿Y el papá? El papá nada, ¿verdad? Pero perdón, no era que no era nada. Perdón, me equivoqué. Era griego, pero era prosélito. O sea, no él nació judío, pero adoptó la fe judía, ¿verdad? Ya vimos Timoteo, ese era rápido. Y qué bueno, hermanos, que lo tienen muy en mente, Timoteo. Porque ahora vamos a ver Tito. Casi iguales, nomás que padres. Diferente. Sí, Los dos griegos. Sí. Bueno, circuncidado. Tito fue circuncidado. ¿Por qué fue circuncidado? Pero Timoteo, pónganme atención porque me equivoqué. Timoteo fue circuncidado. Y Tito no. ¿Por qué? Y Tito no. ¿Por qué Timoteo fue circuncidado? Ya lo vimos, ¿verdad? Porque solo así podía entrar a las sinagogas. Porque solo así podía entrar con él a la sinagoga. Obviamente, vamos a revisarnos. Ya lo vimos, ¿verdad? Cuando vimos esta clase. Así no podía entrar Timoteo a una sinagoga. Porque no tiene barba, no tiene bigote. Así no podía entrar. Entonces tenía que estar circuncidado y obviamente por las tradiciones. ¿Por qué era necesario estar para entrar a La sinagoga, cuando vimos esa clase, vimos una sinagoga grande, ¿verdad? Y los hombres, aquí abajo, ¿verdad? Las mujeres, ¿dónde, hermanas? ¿Lo vimos en la casa? Allá afuera, como mojándose y en el frío. Se me van a fallar todas las hermanas si estuviéramos como judíos, ¿verdad? Sí. Y los hombres que no eran judíos, en otro lugar, vimos una iglesia muy rica, ¿verdad? De alto, arribita. Todo judío debía ser circuncidado en octavo de nacer. Sí. Era una ley, hermano. Era una ley. Pudieras tú ser circuncidado, pero si eras prosélito, ibas allá arriba. Sí, era una ley judía, ¿no? O sea, la pregunta de él es eso, ¿a que era una ley judía? Porque eran circuncidados, perdón. Era una ley judía que en el octavo día. No podían entrar a la sinagoga porque era la ley, era prohibido. Aquí tenemos que entender que ahí fue una conveniencia de ellos para poder entrar a predicar la palabra, aunque ellos sabían que no se necesitaba ya, porque esa ley había sido justificada, ¿verdad? Entonces aquí fue una conveniencia de ellos para que él pudiera entrar a lugares de predicar la palabra. Muy bien, rápidamente, ¿verdad? Porque esta no es la clase, ¿verdad? La clase es esta. Ahora sí, Tito, sus papás gentiles. Tito gentil. Tito no circuncidado. Pues ya ahí, obviamente, él no podía entrar a una sinagoga. ¿Verdad? Él no entraba a las sinagogas. Pero su propósito era otro. Y lo vimos cuando vimos Gálatas 2. Tito va al concilio en Jerusalén y dice que después de que revisaron todos los problemas que había, ni a un Tito le pidieron que se circuncidara.
circuncidara, porque ya para los cristianos y para Pablo, la circuncisión no es nada, no vale. Entonces, para él, si está circuncidado, no está circuncidado, no importa. Ese era el propósito de él en ese concilio, llevarlo al concilio y decir: él no está circuncidado, ¿vamos a circuncidar o no lo vamos a circuncidar? Entonces, él es incircunciso. Y es Tito lo que decía el hermano, el discípulo de las misiones imposibles. A Timoteo le decían: esfuérzate y sé valiente. Pero a Tito le decían: ve y corrige a la iglesia. Como que era un joven un poquito más grande, un poco más maduro. Porque Timoteo era: tú eres un joven, yo sé, y la gente vas a batallar para que te crea. Tú ve y enséñales. Pero a Tito lo mandaban para corregir lo que estaba mal. Y empezamos: ¿de dónde era Tito? Pero si apúntenle, hermanos. Bueno, nada más me quedo un poquito atrás. Quiero hacer una aclaración. Las epístolas de Pablo no son 12, se consideran 14 porque Hebreos y Romanos se le atribuyen a Pablo. Perdón. Sí, me No se equivoqué. conoce el autor. ¿Iba a decir algo? Digo que se desconoce el autor de esas dos. Sí. A él se le atribuyen por la manera Por que la tiene forma de que escribe. escribir de todas las demás. Es- Por eso. Por esa razón. Muy bien. Bueno, otra pregunta: ¿de dónde era Tito? Poquitas cosas pude obtener de él, ¿verdad? Porque la Biblia lo menciona 3 veces. No era de la isla, era de la isla de Ahí murió, en Creta. Creta. Murió en Creta. Está Chipres también y está Málaga. Nomás apúntele: se cree, póngale ahí, se cree que Tito era de Antioquía de Siria. Exacto. Y se cree, ¿verdad? No hay una fe, no hay algo. No hay algo fijo. Lo único que sabemos de Tito lo vamos a ver. Solamente se cree. De Antioquía de Siria. ¿Dónde aparece por primera vez Tito? La primera vez que aparece es cuando van los apóstoles al concilio en Jerusalén. Normalmente, con la historia de la iglesia, ¿dónde la encontramos, hermanos? Libro de los Hechos. En el libro de los Hechos. Y en el caso de Tito, no aparece Tito, pero aparece como general, ¿verdad? Y otras gentes. ¿Sí? Es lo único que tenemos y es este versículo. Hechos 15. Si quieren apuntarlo, Hechos 15. Dice: el concilio en Jerusalén. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidares conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subieran Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Aquí lo que vemos: llegan de Pablo y Bernabé del primer viaje misionero y llegan a Antioquía, y en Antioquía llegan los judaizantes diciendo esto, y aparecen esto y algunos otros de ellos. Y obviamente, para ver quiénes eran otros de ellos, vamos a Gálatas, que ya lo vimos, ¿no? Pues es el anterior libro que leímos. Dice: después de pasados 14 años, Gálatas 2, 1 y 3. Después de pasados 14 años, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, ¿verdad? Lo mismo que está diciendo allá en Hechos, pero aquí dice que nos llevaban, llevando también conmigo a Tito. ¿Y por qué llevaba a Tito? Pues ya lo sabemos, ¿no? Él no estaba circuncidado y era padre. Y este es el primer lugar donde vemos a Tito. Y más ni aún Tito, que estaba conmigo, con todo ese griego, ¿verdad? Aquí vemos la nacionalidad, fue obligado a circuncidarse. Muy bien. ¿Qué más le podemos preguntar aquí? El lugar, perdón, les estaba diciendo el lugar, ¿de dónde era Tito? Aquí
aquí todo esto está ocurriendo En Antioquía de Siria, en Antioquía de Siria. que era parte de Asia. Y algunos otros de ellos. Entonces Tito era miembro de la Iglesia de Cristo en Antioquía de Siria. Y ya vimos la historia de la Iglesia de Antioquía, pero Tito pertenecía ahí. Y cuando van a Jerusalén, él es de los escogidos a ir a Jerusalén. Muy bien. Eso es la única mención que por eso es, pudiera ser de Antioquía de Siria. Pudo haber llegado también ahí, ¿verdad? Del otro lado, y haber nacido en un lado y estar acá, pero lo que sí sabemos es que era miembro de la Iglesia de Cristo en Antioquía. Ahí donde dice la Biblia que fue la primera vez que se les llamó cristianos. Es que Antioquía de Siria era parte de Asia Menor, y en Asia Menor, ahí está muy cerca Iconio, está todos los viajes de Pablo, y Antioquía de Siria está en medio de todos los viajes de Pablo en el mapa. Ahí duraron un buen rato Arribita de Pablo y Bernabé. Fue un punto de salida de los viajes misioneros de Pablo. Bueno, ya vimos dónde se cree que nació Tito. Ahora, la segunda aparición. ¿Dónde aparece Tito? Ya vimos que aparece en el concilio de Jerusalén, la primera. Aparece en Jerusalén con Pablo. La segunda es en Corinto. Corinto está aquí. Y es un viaje que no hemos visto. Este es el tercer viaje misionero de Pablo. Y Corinto está aquí. Antioquía de Siria, aquí está Siria. Y aquí está Antioquía. Como dice el hermano, Antioquía era el centro de todos los viajes misioneros de Pablo. Y aquí salía y daba la vuelta y regresaba. Salía y regresaba. Los 3 viajes. Estaba muy largo el viaje, hermano. Muy largos. Muy largos. No sé cuánto tiempo, meses durarían a pie, ¿verdad? Para hacer Como más de como 800.000 kilómetros de distancia. muchísimo. Ese viaje indica que por arriba se iban a pie, y luego regresó por barco a Tarso, por abajo del agua, a Tiro. Muy bien, pero aquí lo que nos interesa es Corinto. Y ahora vamos a ver Corinto. No es por hacer polémica, es nomás por llamar un poquito la atención. Yo sé que a veces uno ¿cómo decirle? Como que no quiere decirles cosas, ¿verdad? Pero es conocimiento nada más, no necesariamente es doctrina. Corinto. Están las cartas de primera y segunda de Corintios. ¿Usted sabe de lo que trata la primera carta de Corintios? Aquí la leemos bien bonita, ¿verdad? Pasan los hermanos y dice, vamos a la cena del Señor, ¿verdad? La institución de la cena del Señor. Decimos, ¿verdad? Pues decimos eso porque ahí dice en la Biblia, ¿verdad? Si usted va a 1 Corintios 16, dice institución de la cena del Señor. Pero no, ese versículo no es para eso. Bueno, sí es para eso, ¿verdad? Pero no es la institución, el título está mal puesto. La institución fue cuando Pablo fue a Corinto y los instruyó y les enseñó cómo hacer la cena del Señor. Pero esa cena del Señor era para los corintios, no para el cielo universal, porque él estaba en Corinto y él le habló a todas las iglesias de Corinto. Aquí nada más hay que especificar que el apóstol Pablo lo que estaba nada más era confirmando, ¿sí? O estaba aclarando lo que era el evangelio. Ahora, ahí en 1 Corintios, acuérdense que en el aposento alto, ¿verdad? Jesús instituyó la cena del Señor. Y lo que estaba haciendo el apóstol Pablo era nada más remarcar, ¿verdad?, a la iglesia para que lo hicieran de la forma correcta. Exacto. El tema principal de 1 Corintios era todos los problemas y divisiones que había en Corinto. Pablo quería corregir. Muy bien, hermano. Eso es a lo que quería. En el verso 12 y el verso 13 en especial, ahí conforta el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto para hacerla entrar en razón, porque se habían desviado. Igual que los Gálatas. Igual que los Gálatas. Es una carta de regaño. Es más fuerte, de hecho son muchísimos más capítulos de problemas, hermanos. Bastante. Y en la segunda carta ya trata de defender el ministerio, pero primero lo quiere corregir. Sí, los corrige.
Entonces es lo que vemos. Hay problemas y de hecho hay un encabezado que sí está bien. Dice, problemas al celebrar la cena del Señor. Ese encabezado sí está muy bien. Parte de abajo. Sí, ahí dice. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que Timoteo pues fue a Tesalónica, ¿verdad? Tesalónica era una iglesia, es la iglesia ejemplo, fue con lo que empezamos, me gustó mucho, porque es el lado positivo de las congregaciones de la iglesia de Tesalónica. Ahí fue Timoteo, era la persona idónea para ir a Tesalónica. En el caso de Corinto, en el 1 Corintios no se sabe quién fue el mensajero, pero 2 Corintios sí sabemos que el enviado, el que llevó el mensaje fue Tito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la iglesia de Corinto era una iglesia donde hubo problemas. Dice la palabra, dice en 2 Corintios aparece Tito. 2 Corintios 2:3. Dice ahí, no tuvo el reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así que despidiéndome de ellos partí para Macedonia. Ahí lo nombra Tito también. Es por lo que se piensa que pudiera haber sido el mensajero de 1 Corintios. Porque Pablo estaba esperando a Tito en un lugar que había quedado y no llegó. Y después se mueve a Macedonia y ahí vamos a ver. Ahora sí, ya vimos toda la introducción. 2 Corintios 7, 6 y 9. Pero Dios que consuela a los humildes, estamos en segunda, ¿verdad? Está escribiendo 2 Corintios, el apóstol Pablo. Nos consoló con la venida de Tito. ¿De dónde venía? Venía de Corinto. Por eso pudo haber sido de los que envió la carta del mensajero de 1 Corintios. Mensajero a donde había problemas, donde había que corregir y había que regañar a los hermanos. Donde había problemas graves. ¿Y a quién mandamos? ¿A quién mandó Pablo? A Tito. ¿Y qué pasó, hermanos? ¿Cuál fue la conclusión? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Los corintios se arrepintieron o no se arrepintieron? Sí. Con la predicación, con la carta, dice, seguimos en 2 Corintios. Este es el 8. A ver. No, es la continuación. Es el 9. Ahora me regocijo porque no hayáis sido contestados, o sea, que no se entristecieron, no se enojaron porque les mandé la carta donde los estaba regañando, sino que porque fuiste contestados para arrepentimiento. ¿Sí? Entonces, Tito trajo las noticias, igual que Timoteo, de que los corintios se habían arrepentido de su. Según Dios, han sido contestados según Dios para que ninguna pérdida padecéis por nuestra parte. Hermano, de hecho, Tito en su carta habla de las buenas obras y la sana doctrina, porque ya había pasado por eso. Ya le había tocado corregir doctrinas equivocadas. Y 2 Corintios 8:16, continuando con esta segunda aparición de Tito, dice, pero gracias a Dios, 2 Corintios 8, 16 y 17, pero gracias a Dios que puse en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Aquí es donde se dice que Tito es enviado a Corinto a dejar la segunda carta que tenemos de los Corintios. ¿Sí? Y ahora, como dice el hermano, ya la segunda carta, una vez arrepentidos, los Corintios ya cambian el tema. Entonces llevamos 2 lugares donde aparece Tito. Tito aparece en el concilio de Jerusalén y Tito aparece en Corinto, probablemente resolviendo los problemas de los corintios, y en 2 Corintios es enviado con la carta de 2 Corintios. Y finalmente la tercera parte donde vemos a Tito es aquí. Ahí dice con los cretenses.
Y no me digan cómo, hermanos, no me pregunten cuándo, ni en qué parte de la Biblia, porque Pablo hizo congregaciones en la isla de Creta. Pablo hizo congregaciones en la isla de Creta. Sí. En el viaje, él fue y instruyó a las personas, ¿no? Y fundó las iglesias en Creta. Pero no sé si recuerdan con los Gálatas, primero fue, hizo las iglesias y de regreso venía estableciendo ancianos y diáconos. Sí. Hizo todo el recorrido del primer viaje y cuando venía de regreso ya venía estableciendo a los ancianos y a los dirigentes de la iglesia. Y el segundo lugar donde lo vemos es con los cretenses. ¿Sí? Y eso lo vemos, aunque son los antecedentes, pero lo vemos en Tito 1:5. ¿Sí? ¿Alguien que lo pueda leer? Por eso, por esta causa te dejé en Creta, para que glorificases lo que te faltaba, y uses ancianos en cada ciudad, así como yo te mando. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el tercer lugar donde vemos a Tito? En el libro de Tito. En Creta. ¿En qué ciudad? En Creta. En el libro de Tito. Y como vemos, a Timoteo le dice: esfuérzate y sé valiente. ¿Y a Tito qué le dice? Corrijas lo deficiente. Aquí está, lo agarré de otra versión porque tuve problemas con la computadora anoche. En la Biblia de nosotros dice lo deficiente. Lo deficiente. Y esa es la isla de Creta. No pude ver una foto contigo, pero esta es una isla pequeña, pero con bastantes ciudades. Y con eso estamos dando por terminado los antecedentes, ¿verdad?, del libro de Tito. Y la tarea continúa siendo la misma. Vamos a leer primera de Tito. Como tarea que teníamos desde la semana pasada, que me dijo el hermano que me tocaba la clase. Y la tarea de leer el libro de Jonás. ¿Sí? Y empiezas a hacer preguntas. Todos, como dice la hermana, no sabemos la historia de Jonás, ¿no? Pero ¿qué preguntas? ¿Por qué no quería? ¿Por qué no quería ir? Porque el pueblo... No lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer. No, háganse las preguntas en la casa. Para la respuesta sí, la próxima. También en el libro de Corintios también les habló mucho del amor. Así es, sí. Mucho del amor para que conociesen lo deficiente. Muy bien. Y nosotros también lo dejó en Éfeso para que mandase a algunos que no enseñasen diferente de ti. Muchas cosas que nos faltan aprender todavía. Bastante. Pero el libro de Tito está muy bonito, hermano. Yo lo leí todo, o sea, está chiquito, pero Ajá. de hecho yo me dije, pues si no se hace preguntas, yo me entrego todo lo que intento. Oye, ya lo leí todo. Porque, o sea, yo no me había llegado hasta todo lo que te dice. Yo no sabía de que, por decir, hay que establecer ancianos y las mujeres grandes de edad nos deben enseñar a nosotros como más jovencitas a amar a nuestros maridos, a nuestros hijos, o sea, consejos para nosotros. Eso está muy bonito. Está muy bonito. Sí, está muy bonito. Esto es bueno para los hermanos que apenas están comenzando Sí, Ok. en el todo ese conocimiento. por Dios. Sí, no, y tiene bastante conocimiento. ¿Cuánto tiempo lo leyó, hermano? ¿Lo seguido o en partes? No, pues, ¿qué libro? El Tito. No, hermano, tiene un chiquito. Sí, pero ¿cuánto tiempo lo leyó? No, hace un ratito, hermano. ¿En un ratito, no? ¿En unos 20 minutos? Hermano, pero tardé 5 minutos en sacar el resumen. Aquí lo traigo, lo que entendí. Pero me gustó. Porque Le encontró enseñanza. me gustó de enseñanza. Le encontró enseñanza. Qué bueno. Los codiños. Ya pasó al siguiente nivel. O sea, aparte de haberlo leído, hizo un resumen y sacó enseñanza. Sí. Si nos preguntaba usted, pues yo pensaba que nos iba a preguntar. Sí, ya venimos, vamos a sellar. Como toda clase empezamos con la introducción. Sí. Había cosas que yo no sabía, ¿verdad? Yo no sabía que hubo iglesias en Creta. Impresionante. Y que Hechos no dice, ¿verdad? Hechos ahí, yo pensé que en Hechos ahí estaba todo, ¿verdad? Que Lucas había agarrado el lápiz y le había sacado toda la información a Pablo y que ahí estaba todo.
no está creído en Hechos. Pero uno va estudiando y se va dando cuenta de cosas. Esa es la idea de leer, ¿verdad? Primero leemos y en caso de verdad vamos a leerlo y porque no lo sabemos, ¿verdad? Pero ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y nos vamos a dar cuenta que podemos sacar muchas ideas. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la enseñanza. Gracias, aprendemos mucho.